Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Pregonando en la Radio, proyecto de fomento a la literatura antioqueña, desde el municipio de La Unión para el Oriente y para el departamento de Antioquia, con el apoyo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Damos un saludo muy especial, damos un agradecimiento y una bienvenida a todas esas personas que se conectan y nos escuchan en este momento. Mi nombre es Patricia Orozco y les estaré acompañando en este programa alrededor de un autor antioqueño. Mi nombre es Brian Carvajal Cardona, tengo 13 años y vivo aquí en el municipio de La Unión. Estoy muy contento de acompañarles en su programa Pregonando en la Radio, que es un programa de fomento a la lectura antioqueña. Entonces, a lo largo del trayecto estaremos compartiendo varias entrevistas, cuentos y pequeños fragmentos, además que estaremos hablando de diferentes autores antioqueños para fomentar la literatura antioqueña por medio de la radio. Entonces tenemos como objetivo en el programa y en el proyecto más bien fomentar la literatura a las personas a las que estén interesados en escuchar nuestro programa. Mi nombre es Cristian Dávila Rojas y soy una de las personas que hace parte de este proyecto. En este programa trataremos sobre la vida y la obra de Gregorio Gutiérrez González, uno de los autores más reconocidos en el oriente antioqueño, por su libro Memorias del cultivo del maíz. Muy bien, Cristian, Brian, bienvenidos también ustedes. Muy contenta de compartir aquí la mesa con unos chicos tan jóvenes que hacen parte de este proyecto que empezamos también desde el año 2014 y que viene tomando fuerza, ¿no? El asunto del pregonero como ese promotor de lectura. Y bien, ya tú nos diste, Cristian, la entrada para hablar de Gregorio Gutiérrez González, un importante autor para el oriente antioqueño, que tiene que ver con La Ceja, que tiene que ver con Sonsón, Abejorral, con Argelia de María y en general con toda Antioquia para el mundo. Sí. Vamos a tener invitados. ¿Qué invitados vamos a tener, Brian? Vamos a tener varios invitados muy especiales, como nos decía Patricia. Nos dimos la tarea de visitar Sonsón, un pueblo muy influenciado por la literatura de Gregorio, y allí conocimos varias personas a las cuales le hicimos una entrevista acerca de lo que conocían sobre este autor que es Gregorio. Claro, vamos a tener, aparte de los invitados, además, unas notas importantes alrededor de la biografía, de ese contexto de Gregorio, otras obras y otros eventos importantes que nacen también, digamos, de esa obra que referencias, Cristian. ¿De qué vamos a hablar? Sobre todo, bien importante para el municipio de Sonsón, producto de las memorias, Cristian. Pues sí, Memorias científicas del cultivo del maíz. Fue un poema muy importante para el municipio de Sonsón, ya que de ahí salió las fiestas del maíz, las fiestas representativas de este municipio. Claro que sí. Entonces, se vienen muchas sorpresas y mucha literatura en esto que se llama Pregonando en la Radio. Cada pueblo tiene una historia que contar, un pasado que se manifiesta en sus paisajes, su arquitectura, sus gentes, sus fiestas, sus costumbres y su arte. ¿Cómo poder conocer esa historia? Descifrar este pasado y también el presente de una comunidad más allá de registros cuantitativos de instituciones. Pues bien, las palabras, lo dicho, lo oído, lo escrito, lo leído, lo dibujado, lo codificado, lo recordado, lo inventado. La palabra en todas sus manifestaciones deja dicho, entrevisto o simplemente lleva intrínseco el mensaje de identidad y de memoria de cada comunidad. Por esto el atrevimiento de hablar de literatura antioqueña, de tomar una muestra de autores y motivar a su lectura, para desentrañar a través de la palabra eso que somos como pueblo, como región. Y no es una exaltación a la concepción costumbrista que se le ha otorgado a la literatura de Antioquia, donde se idealiza y limita una descripción de lo que fue el antioqueño colonizador, berraco y echado para adelante. Esto va más allá, pasa por reconocer también a esas historias que generaron incomodidad, rechazo y olvido en su época. Ese otro antioqueño que no necesariamente se sintió cómodo con la idea de colonizar a costa de lo que fuese. Cada pueblo tiene una historia que contar, o mejor, tantas historias por contar que una sola entrega de 10 autores se queda extremadamente corta para conocer lo que somos. Faltará caminar más entre libros, bibliotecas, museos, calles, páginas de internet y relatos de estudiosos. Motivos nos sobran para seguir caminando, para seguir con este ejercicio político de leer. Mi pasión.
Una vez y otra vez te vi, oh hermosa, y siempre más amada, y la llama de amor emponzoñada ahonda en mi pecho su raíz. Pero amaba yo solo, era preciso que inflamada tu frente cual mi frente se reflejase mi mirada ardiente. En tu mirada para ser feliz, ausente anhelo estar en tu presencia, pues en ti sola mi existencia veo. Me acerco a ti, y en tus miradas leo de tu alma virgen la inmutable paz. Se enardece mi pecho y a mi rostro un lambo asoma de la hirviente hoguera. Tiemblo de amor y rápido quisiera de ti alejarme y nunca verte más. Pero si estoy lejos de ti, oh amada, es tormentoso el tiempo y es eterno. Y si presente estoy, es un infierno que mis entrañas corroñendo está. Y en vez de sangre, por mis venas corre fuego, unas veces y otras veces hielo. Mi respirar se ahoga y denso velo a interponerse entre mis ojos va. Feliz quien tiene un corazón perverso, feliz quien tiene un alma corrompida. Pues ese será mi deslizar, la vida, sin que el amor le inflame el corazón, que nunca abriga amor el pecho impuro, ni cabe en él su probador tormento, y el penar del atroz de remordimiento nunca iguala al penar de la pasión. Fragmento Mi pasión de Gregorio Gutiérrez González. Vamos a hacer un acercamiento a la vida de Gregorio Gutiérrez González para conocerlo más a fondo y así entender mejor a este gran escritor. Gregorio Gutiérrez González, poeta antioqueño nacido en la Ceja del Tambo el 9 de mayo de 1826 y a su vez falleció el 6 de julio de 1872. Llamado por sus amigos Antíoco, nació en el seno de una acomodada, distinguida familia. Fueron sus padres José Ignacio Gutiérrez y doña Inés González y Villegas. De su educación se sabe que realizó los estudios elementales en el Colegio Seminario de Santa Fe de Antioquia y los secundarios en el Seminario de Medellín. Posteriormente se trasladó a la capital y bajo el cuidado de su primo Juan de Dios Aranzazu concluyó los estudios de filosofía y literatura en el Seminario de la Arquidiócesis de Bogotá y los de jurisprudencia en la Universidad Nacional. En 1874 obtuvo el grado de doctor y el título de abogado en la Suprema Corte de la Nación. En su vida no ocurrieron grandes sucesos. En Sonsón contrajo matrimonio con doña Julia Izaza Ruiz, hermana del obispo de Medellín, José Joaquín Izaza. Esta unión dejó una numerosa descendencia. Dentro de la carrera judicial desempeñó importantes cargos. Fue magistrado del tribunal en Medellín y en varias ocasiones ocupó un curul en la Cámara de Representantes por el estado de Antioquia. Desafortunadamente, en los últimos años de su vida, su situación económica cambió. Fue miembro fundador de la Sociedad Literaria que se creó en Bogotá el 1 de julio de 1845. Su publicación quincenal, El Árbol Literario, apareció por primera vez el 20 de julio del mismo año y solo llegó al número 8. Esta sociedad literaria surgió a raíz de las clases de literatura española que dictaba el profesor español Dioporo Pascual en el Colegio San Bartolomé, las cuales fueron importantes porque dieron a conocer el romanticismo y fomentaron una corriente de seguidores. A Gutiérrez González se le sitúa entre el romanticismo y el realismo. Antonio Gómez Restrepo dice: por una parte era adepto al romanticismo, entonces en boga, y por otro lado se sentía atraído al cultivo de la poesía realista, a la interpretación sencilla de la naturaleza. Marcelino Meléndez y Pelayo lo confirman. Puede decirse que Gutiérrez González sirve de puente entre el romanticismo y el realismo limpio. La obra de este poeta antioqueño llegó a todos los estratos sociales. La memoria del cultivo del maíz en Antioquia, tanto por forma en que está escrita como por su tema, el poema que más fama le ha dado, en el que se describen detalladamente todas las etapas del cultivo del maíz, desde los terrenos apropiados que se requiere hasta los métodos de cultivo y riego. Como Gutiérrez González dice, está escrito en antioqueño y no en español. Entre otros poemas también puede mencionarse a Julia, ¿Por qué no canto?, Aures, A los Estados Unidos de Colombia y algunas traducciones de poesías de Byron y Víctor Hugo. Conversamos con José Fernando Botero, técnico operativo de Cultura y Patrimonio del municipio de Sonsón. Profe, cuéntenos cuáles fueron las obras que más lo influenciaron a usted de Gregorio Gutiérrez. Hay dos obras de Gregorio Gutiérrez González que a mí me impactan mucho y es un poema que él hace al cementerio, pues a la muerte, y es de 4 estrofas. 2 de ellas están en el cementerio de Sonsón, otras 2 no están, ya sea por lo extenso o porque sea contradictorio con la ideología católica, pero es muy impactante ese poema, pienso yo, la reflexión tan profunda
que hace sobre la muerte y sobre la igualdad de la muerte para todos. Entonces se los aconsejo que lo busquen. Vayan a La Honda. La Honda queda de la iglesia del Carmen hacia abajo, es como un barcito de cosas antiguas, es supremamente bonito, es como un museo, taberna. Es un viejito que empieza a coleccionar cosas y a todo objeto le tiene su historia. Entonces digamos que es también un lugar muy literario en la oralidad. Y el segundo poema que me encanta y que pienso que tiene mucha trascendencia con Sonsón y con el territorio es Memorias al cultivo del maíz en Antioquia. En el tiempo en que Gregorio Gutiérrez vivió en el corregimiento de lo que hoy es el municipio de Argelia, él estaba responsable de algunas fincas y del proceso pues de siembra del maíz como uno de los grandes cultivos antes de la llegada fuerte del café que reemplazó el maíz y el frijol. Él, en esa observación de la naturaleza, como lo hicieron otros botánicos y escritores al caso de Joaquín Antonio Uribe, escribió en manera de prosa, en más de 100 versos, todo el proceso de siembra, recolección y transformación del maíz y aprovechamiento a nivel familiar. Pero lo más impactante que hace Gregorio con el tema del maíz es que pues, lo retoma porque es el cereal que viene de los nativos. Entonces digamos que así hay un enlace importante entre América prehispánica y el proceso de colonización. Pero lo otro es que da pistas muy fuertes y muy evidentes de cómo fue el proceso de colonización antioqueña. Cuando nosotros celebramos en Sonsón la fiesta del maíz, y que es una de las fiestas más antiguas en Antioquia y en Colombia. En Antioquia hay mucho carnaval, pero festividades pocos, fiestas. Esta fiesta tiene un acuerdo municipal de 1938, el acuerdo 011, y comienza a constituirse la fiesta del maíz. Pero cuando uno indaga el poema Canto al cultivo del maíz en Antioquia, lo que se da cuenta es que él data de una manera científica y poética y lírica todo ese proceso de siembra, recolección, transformación del maíz, y nosotros lo traspolamos al proceso de la colonización antioqueña, como los sonsoneños, acompañados de gente de Abejorral, Argelia, La Unión, El Retiro, Santuario, Marinilla, el Carmen de Viboral, ayudaron a fundar más de 100 pueblos en el suroccidente del país. Este proceso de colonización sin el maíz y sin el frijol no hubiera sido posible, porque se empezaba tumbando monte. Después de tumbar monte, entonces se quema, luego se siembra el maíz. En 4 meses en tierra caliente hay cosecha, en tierra fría se demora hasta 5 y 6 meses. Y el grano dura hasta 1 año y más de 1 año bien almacenado. Entonces le va a dar un sustento a la familia por mucho tiempo en diferentes cantidades de recetas. Hay una culinaria muy abierta que da el maíz y que él menciona en el poema para que esas fincas y esos nuevos poblados nazcan. Entonces creo que ahí está el fundamento fuerte de la obra del maíz amarrado al contexto histórico. También, como vemos en el trasfondo de la historia del poema del maíz que nos cuenta Gregorio, se ve mucho, pues, como él dice, que lo cuenta no en español sino en antioqueño. Retrata, pues, más que todo para los que conocen un poco de la vida de lo que es el campo, retrata un poquito de los aspectos que tiene un campesino que recoge el maíz y que además nos narra también en algunos capítulos el día de trabajo, cómo desayuna, su almuerzo, cómo come. Por ejemplo, que se produce la arepa de chocolo, la mazamorra, que es algo muy antioqueño y que pues Gregorio lo plasmó muy bien en el poema. Además que aparte de eso también el poema ayudó mucho a que la cultura del Sonsón sí se expandiera y se hiciera muy grande en base al maíz. Gregorio Gutiérrez es muy conocido aquí en el municipio de Sonsón, pero ¿qué tan conocido cree usted que es el autor fuera del municipio? Yo creo que puede ser más conocido el autor por fuera del municipio que en el mismo municipio. Hay que recordar que Gregorio nació en La Ceja y las personas de La Ceja lo estiman mucho, lo quieren pues como uno de sus hijos que dejó en alto el nombre de su municipio. Y hay que recordar que Gregorio fundó Argelia, el municipio como tal. Entonces en Argelia hay una gran estimación. En Argelia está el mural del maíz en el Palacio Municipal, creado por el maestro Pablo Jaramillo. Y pienso que las personas que les ha gustado la literatura colombiana y más la literatura costumbrista como la que dejó Gregorio, creo que lo tienen como una referencia. El caso de Abejorral también, porque Gregorio vivió en un lugar que se llama Casita Blanca,
por los lados de una vereda que se llama Ventiaderos, Auris La Morelia. Entonces en esa casa compuso también gran parte de su obra. Esa casa está en límites entre Sonsón y Abejorral, pues Abejorral también se pelea, pues digamos, como ese protagonismo y esa aura de excelencia literaria e intelectual que dejó Gregorio. En términos literarios, ¿qué resaltaría usted como lo más importante de la obra de Gregorio Gutiérrez González? ¿Y cuál es el aporte estético que usted resaltaría? Pues a ver, yo no conozco a profundidad la obra de Gregorio, tengo que ser sincero en ello. Sin embargo, de lo poco que conozco, yo me ratifico en Memorias al cultivo del maíz en Antioquia, porque como decía Brian ahorita, el poema en su extensión toca muchos tópicos, aborda la cronología de la siembra hasta la cosecha del maíz y lo toca desde la historia de vida, desde cómo recorre el día, pero también uno podría hacer etnografía o antropología, una descripción del territorio, de la cultura, de las costumbres, y grandes académicos han definido este texto como un acercamiento literario en términos científicos, como un científico de lo natural y de los elementos naturales que nos alimentan, como el maíz, a través de una prosa muy enriquecida. Entonces yo pienso que lograr este alcance acerca de un alimento es supremamente complejo. Si ustedes hacen una revisión de la bibliografía acerca del maíz, los poemas que salen al maíz o incluso a otros alimentos, es complejo encontrar una obra tan detallada y tan profunda como esta. ¿Qué tan importante o qué tan innovador le parece a usted que un escritor como este hiciera una obra referente a un tema tan cotidiano como es la siembra del maíz, la cosecha, el trabajo que se tiene que hacer para obtenerlo? Pues precisamente ustedes que están pues en un proyecto de lectura y que están reconociendo autores antioqueños, y con esta maravillosa pregunta de hablar de un tema tan cotidiano, de esa es la base fundamental de la buena literatura, las cosas sencillas y las cosas simples que nos rodean. Imagínense ustedes si Gregorio no hubiera escrito este poema, entonces en 1938 no hubiera nacido la fiesta del maíz y no hubiéramos tenido esa posibilidad de hacer esa reflexión posible de la colonización antioqueña. Yo creo que el llamado que tenemos todos los que nos gusta la escritura es a ser muy buenos observadores de las cosas simples. Esas cosas simples son las que desgarran el alma cuando estamos ya ancianos. Eso es lo que nos arranca la memoria, la nostalgia, los recuerdos. Entonces de eso está hecha la buena literatura, y yo pienso que Gregorio cogió un buen tópico como es lo que tenía inmediatamente al frente, que era el cultivo y todo lo que lo rodeaba, los animales, los árboles, los coladores, las canciones, las mujeres haciendo de comer, pues esa cotidianidad que uno se tiene que dejar impregnar de ella para ser sensible a lo que pasa alrededor, y colocándolo en un contexto más actual. Mira el problema que tiene Colombia en este momento con la importación de maíz de otros países, y que nosotros no estamos sembrando ni nuestros propios maíz y hemos perdido también muchísima clase de semillas que deben tener gran cantidad de proteínas, vitaminas, entre otros, y que es la herencia que nos dejaron nuestros nativos. Sin duda Gregorio fue una persona de familia pudiente, de familias, digamos, acaudaladas de la época. ¿Qué podríamos agregar allí un poco contando de la familia y cómo fue esa casa en la que creció Gregorio Gutiérrez González? Hay un apunte que yo quiero hacer especial en este momento, y es lo que queda como en la vena literaria, lo que transcurre en los genes de una generación y otra. Hay un sonsoneño que yo he afirmado que podría ser como el sonsoneño del siglo XX, y se llama Benigno Gutiérrez. Creo que es hijo de Gregorio Gutiérrez González, y un compilador magnífico. Él trabajó en imprenta Vedú, y tuvo imprenta en Sonsón, fue el único liberal en Sonsón, entonces fue el personero del municipio. Fue íntimo amigo de Agustín Govars, el primer secretario de Obras Públicas que tuvo el departamento de Antioquia en 1930. Fue un belga que vino a Colombia y trajo un desarrollo urbanístico bastante sofisticado, moderno para la época. Fue el diseñador del Palacio de la Cultura Rafael Uribe. Entonces en esta amistad Benigno Gutiérrez y Govars comienza a darse un cambio de desarrollo y de paradigmas en el municipio, entre otros en la arquitectura. Entonces Benigno comienza también, fuera de la literatura, a incursionar en el tema de la arquitectura. Así fue que nació el Parque Gregorio Gutiérrez González, que está acá a 2 cuadras de la Casa de la Cultura del municipio de Sonsón.
Entonces pienso que esa vena literaria va corriendo de una persona a otra y una persona que en la actualidad tiene una memoria prodigiosa y parece ser un gen de familia y que tiene una pluma muy delicada para escribir y le gusta la historia, se llama Rafael Iván Toro Gutiérrez. Entonces tiene que ver con esa vena de gustarle la vida de campo, la vida de la cotidianidad, la descripción de la historia, y me parece importante no tanto mirar qué rodeaba a Gregorio, que es una investigación que hasta ya debe estar hecha pero la desconozco, sino esa descendencia que también sigue dejando frutos y que tiene marcado ese sello de la literatura en sus venas. Sabemos que pues Gregorio es un personaje de hace casi 200 años, entonces pues sí es un personaje digamos algo antiguo, pero igualmente vemos que su literatura sigue siendo igual de buena que cualquiera que nosotros consideremos una buena literatura contemporánea. Lo que pasa es que algunas personas no ven eso y piensan que la literatura antigua es más aburrida o está menos trabajada que la actual. Entonces, ¿usted cómo haría para convencer a una persona de que leyera a Gregorio? Pues ya que pues yo he visto y hemos visto que su literatura, abarcando lo típico, es algo muy maravilloso, pues porque nos identificamos mucho con ella. ¿Cómo haría usted para convencer a alguien de que lea a Gregorio y sus poemas? Pues la invitación, sobre todo a los padres de familia que leen, a que le lean a sus hijos algunos poemas de Gregorio, a los profesores, ¿por qué no?, de ciencias naturales, de sociales y de artística, de española, que tomemos nuestros autores y a que fomentemos la investigación en las bibliotecas para valorar las obras que allí están. Yo creo que si cada uno no nos empoderamos del rol de educar a las nuevas generaciones, de enseñarles lo lindo que ha dejado la historia y lo que ha quedado condensado en libros y en poemas, entonces ¿quién? Entonces si no se hace ahora, entonces ¿cuándo? Y entonces ¿cómo queremos que en el futuro hayan niños y jóvenes o adultos empoderados de la cultura, del patrimonio, del turismo, si no hacemos ese trabajo? Trabajar hay que esforzarse y ese esfuerzo pues conlleva sudor, pero pienso que es un trabajo que tiene que hacerse mucho desde la familia y desde la escuela. Sabiendo que la obra del cultivo del maíz fue tan importante en Gregorio, ¿usted opina que es relevante que se celebren las fiestas del cultivo del maíz? La fiesta del maíz, como les contaba ahora, nació en 1938, nació con un reinado y una fiesta. El desfile de los 30 peones nació más o menos hacia 1938-39 también. Tuvo un gran impulsor que es Rómulo Carvajal Quintero. Hasta el sol de hoy todavía el desfile vive, pero la fiesta del maíz no se ha quedado solamente en concentrarse en su máximo desfile de los 30 peones, sino que ha venido construyendo otros 5 desfiles que tratan otros sectores como la niñez. Entonces se llama el desfile del maicito, donde salen alrededor de 1000 niños en torno a todos los desfiles de la fiesta y a incentivar en ellos el amor por la patria chica que son y por la fiesta del maíz. Entonces hoy vemos que cantidad de jóvenes y adultos salieron durante 10 o 11 veces en los desfiles porque salían desde preescolar. Es así que le quiero decir que la fiesta comenzó a abrir un abanico para volverse un escenario histórico y hablar de las artes y oficios, o sea, el periodo de industrialización de Sonsón, la familia Castañeda, que aunque bien es un desfile recorrido en otros departamentos y ciudades, aquí tiene pues también su simbología. Precisamente acabamos de publicar un libro que se llama Fiesta del Maíz, Patrimonio Inmaterial. Entonces con este libro estamos ahondando en los orígenes de la fiesta del maíz y ¿por qué no? Hay que darle el reconocimiento total a Gregorio, porque sin poema los creadores de la fiesta no se hubieran podido inspirar en este producto que hizo esta cultura paisa, una cultura maicera. A Gregorio Gutiérrez lo llamaban el Antioquio. Como le decía ahorita que él escribía sus poemas en antioqueño, era muy arraigado a la cultura de aquí. Entonces, y ya habían otros autores que también existen en Antioquia que también tienen mucho potencial, pero no mucha gente los conoce, pues porque piensan que o no conocen la misma cultura de nosotros. Tiene literatura muy bonita. Y entonces, ¿qué piensa usted de por qué es importante la literatura antioqueña en la actualidad? Hay que analizar muy bien que Colombia es un país de regiones y que Antioquia, muy unido al Viejo Caldas, al Quindío, una parte del Tolima, del Valle del Cauca, todo lo que fue el proceso de colonización, pues estuvo muy influenciado por personas de Antioquia, por los municipios que hablábamos al principio de la entrevista.
Entonces, podríamos hablar de que Antioquia podría ser incluso hasta un país. ¿Por qué? Porque lo agrupa una cultura y una identidad diferente por su territorio, su geomorfología, etc. Entonces, en torno a una cultura se desarrolla una forma de pensar y esa forma de pensar se traslapa o traslada a un lenguaje y ese lenguaje también toca todos los ámbitos, en este caso la literatura. Y me parece impactante también es porque estos escritores de mediados y finales del siglo XIX pues dejan una visual de cómo era su escenario del lenguaje y la comunicación y su forma de ver el mundo de ese momento en especial. Me imagino que es supremamente distinto a un literato del Chocó de mediados del siglo XIX o de la costa atlántica o del norte del país. Entonces es muy importante porque siembra esas raíces de la literatura en Antioquia y va consolidando, digamos, como esa primera generación. Quién sabe qué hubiese pasado si él no hubiera escrito y no hubiera influenciado a otras tantas personas, abierto el camino. Quisiera de pronto alguna otra cosita que usted quisiera agregar que se nos haya pasado en la entrevista y qué mensaje, digamos, le quiere usted dejar a la audiencia de este programa Pregonando en la Radio sobre la lectura como director de cultura y sobre la importancia de este tipo de proyectos para la sociedad. Bueno, como técnico de cultura y patrimonio del municipio de Sonsón, pues felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Escuchándolos veo las almas que ustedes tienen, que se han venido trabajando y purificando en la disciplina y en la lectura, en el reconocimiento del entorno y de la historia. Indudablemente es muy necesario reconocer nuestro pasado, valorar nuestro presente. Eso forma identidad, pertenencia y eso forma nuevos seres humanos, ciudadanos comprometidos con los municipios y con la región. Son proyectos fundamentales de hacerse. En la literatura se visualiza no solamente el disfrute del leer, sino que ahí está metido todo el tema histórico, etnográfico, costumbrista, territorial, porque no también agropecuario. Entonces hay que mirar la literatura y los escritores como desde muchos puntos de vista y ver que nos están nutriendo el alma para formarnos como ciudadanos de bien. Entonces felicitarlos y decirles que tienen que continuar con este proyecto porque sin duda alguna están formando líderes con conciencia. Sobre las fiestas del maíz, conversamos con Víctor Santamaría, guía del patrimonio del municipio de Sonsón. Bueno, cuéntanos, Víctor, la relación de la obra de Gregorio Gutiérrez González con las fiestas del maíz en Sonsón. Bueno, el insigne cantor de la montaña, o el bardo antioqueño, como se le llamaba, don Gregorio Gutiérrez González, tiene muchísimo que ver dentro de la idiosincrasia del manejo que se le hace a la fiesta del maíz. Esto se debe a que, por ejemplo, el guión principal del que fue tomado la idea de la fiesta del maíz en Sonsón en el año 1937 es precisamente el escrito Memoria Científica sobre el cultivo del maíz en Antioquia del maestro Gregorio, ¿cierto? También podemos decir que el guión general del desfile de los 30 peones, que es el desfile más representativo de la fiesta del maíz, es también ¿cierto? Es este escrito de don Gregorio. Además, muchos de los escritos que ha hecho el municipio de Sonsón o que han salido, digamos, por decirlo de algún modo, desde la parte folclórica son tomados de este escrito. Podemos hablar que algunos de los museos que hay en Sonsón tienen esta temática, ¿sí? Hablando pues básicamente de la fiesta del maíz y de los museos de Sonsón, tienen mucho que ver con don Gregorio Gutiérrez González porque fue uno de los principales exponentes del género literario y que hizo grande esta literatura costumbrista y poética de mediados del siglo XVIII, siglo XIX, ¿cierto? También podríamos decir que don Gregorio Gutiérrez González ha tenido participación en diferentes etapas de la historia. Pues enfatizándonos en Sonsón, hay un parque que tiene este nombre. La fiesta del maíz, como les decía, es basada precisamente en los escritos de don Gregorio Gutiérrez González. También hablábamos que uno de los fundadores del municipio de Argelia de María y quien donó las tierras fue don Gregorio Gutiérrez González. Entonces la permanencia de su nombre y de su leyenda sigue aún viva en la festividad, ¿sí?, de la fiesta del maíz, por el motivo de que este es el guión total. Pues esto es como una especie de homenaje a la colonización antioqueña,
pero también tiene todo que ver con don Gregorio. Cuéntanos un poco de la Corporación Fiestas del Maíz y el Museo de Fiestas del Maíz, que nace precisamente de todo este proceso ya histórico y que tiene relación a la obra de Gregorio Gutiérrez González. La Corporación para Eventos Especiales y Desarrollo Turístico de Sonsón Fiesta del Maíz tiene su inicio en el año de 2004. Esta corporación se crea con el objetivo de manejar los fondos y recursos para eventos especiales en el municipio de Sonsón, más exactamente para manejar los fondos y recursos junto con la alcaldía municipal que se destinan para la fiesta del maíz. La fiesta tiene un manejo presupuestal bastante claro por medio de acuerdos municipales y la corporación es quien se encarga de hacer todo esto. Ya hablando del Museo Fiesta del Maíz, bueno, se abre al público el 29 de diciembre del año 2015, por acuerdo municipal 09 del 12 de diciembre del mismo año. O sea, es uno de los museos más nuevos de la red de museos de Sonsón. A este museo podemos sumarle o mencionar algunas de las entidades que han colaborado. Por ejemplo, está la misma Corporación Fiesta del Maíz, está la Oficina Local de Turismo, Dirección Técnica de Cultura, la Alcaldía Municipal de Sonsón, la Colonia de Sonsoneños en Medellín. Sí, la Fiesta del Maíz es uno de los íconos culturales del municipio de Sonsón. Este año alcanza el título de Fiesta del Maíz Patrimonio Inmaterial de la Nación. Por tal motivo, se crea un lugar que es precisamente la Casa Gregorio Gutiérrez González, un centro cultural, una casa cultural que se adecúa para tener acá fuera de unos procesos culturales que se manejan acá. Se crea el Museo Fiesta del Maíz con el objetivo de tener un lugar en donde recordar todo el año precisamente esta festividad y donde se cuente la historia de una manera resumida y que la gente pueda venir a ver qué es lo que se hace dentro de esa Fiesta del Maíz y tener un poco de conocimiento acerca del tema. Para finalizar, Víctor, este programa será escuchado en diferentes emisoras del Oriente Antioqueño. Quiero que nos hagas una invitación a todas las personas que lo escuchan para que se acerquen al museo y para que visiten el municipio de Sonsón. Para todo el Oriente Antioqueño y en especial a los municipios aledaños, quisiéramos invitar por parte de Dirección Técnica de Cultura del Museo Fiesta del Maíz y de la red de museos de Sonsón a venir a Sonsón y descubrir un paraíso, digámoslo así, en cuanto a la cultura. En este momento Sonsón cuenta con 7 museos, todos totalmente invitados a visitarlos, especialmente el Museo Fiesta del Maíz, el cual tiene una remembranza, un recuerdo, una historia que contar. Y fuera de eso, Sonsón es un municipio turístico, en el momento también contamos con un centro histórico, además de los 7 museos, y todos bienvenidos a visitar este lindo municipio. Hablamos con Juan Carlos Márquez del proyecto Casa Fundadores del municipio de Sonsón. Pues yo creo que todas las literaturas, todos los saberes que tengan que ver con regiones específicas son demasiado importantes. En el caso nuestro, de hablar de la literatura de nuestra zona, pues uno como que siempre piensa inicialmente es en el pasado, no tiene en cuenta los autores modernos, los autores contemporáneos, sino que se queda uno de pronto como en estos grandes personajes que llegaron a trascender fronteras, que se leyeron en Europa, que fueron publicados en otros idiomas. Yo quisiera referirme a ellos porque si bien yo no soy un literato, no soy un lector así pues el más consagrado, sí soy un enamorado de los saberes de la gente. Y con don Gregorio hay una cosa muy hermosa, muy triste al mismo tiempo, y es que él toda su vida pasó con una pesadumbre. El cardiólogo, el médico, le dijo que él se iba a morir del corazón, que se iba a morir joven. Entonces él creo que desde los 24 años ya estaba diagnosticado y siempre estuvo esperando la muerte. Entonces fue como una especie de vida muy sombría y a pesar de eso el señor hizo cantidades de cosas en la literatura, en la política, de algún modo en la filosofía cotidiana. Fue amigo de grandes literatos y grandes artistas y grandes pensadores de su época. También estuvo en Bogotá, estuvo en el Congreso, estuvo en cantidad de instituciones, hizo parte de grupos muy importantes, yo diría no tanto de literatura, sino como de saberes
obviamente vinculados pues a su área. Entonces yo digo, cualquier existencia, por simple que sea, y más una de estas hablando de un personaje de tal envergadura, yo creo que merece la pena. Gregorio Gutiérrez fue un personaje pues ya hace como 200 años, ¿cierto? Yo honro a la patria muy poco, entonces no leo mucho de literatura colombiana, menos de Antioquia y menos poesía. Entonces pues cuando íbamos a estudiar el personaje, pues yo pensé que era como un personaje aburrido, como que no tenía mucho trasfondo. Cuando lo empecé a leer y leí el poema, pues que es el más famoso, el del maíz, el del cultivo del maíz en Antioquia, me di cuenta de que es un poema que tiene un trasfondo muy bonito, pues porque como él dice, lo escribió en antioqueño, no en español. Y veo que al ser como tan de aquí, uno se identifica más con todo lo que él quiere narrar en esa historia, la comida, la cultura, y además que él no narra como en sí una historia, sino que narra una vida y un día cotidiano cualquiera, porque toma elementos cotidianos y los lleva más allá de lo que es. Entonces me gusta que tenga un trasfondo de la historia de algo que venga de algo tan simple como es el maíz. Quiero preguntarle pues usted cómo haría para tomar esos elementos y plantearlos en un momento más contemporáneo como el que estamos ahora, pues porque Gregorio es un personaje muy antiguo. Pues bueno, yo debo confesarles que tengo un nexo con el pasado impresionante. Yo hay veces creo en otras vidas, pero de verdad que tengo una conexión muy fuerte con el pasado. A pesar de eso, yo me he hecho muchas veces esa pregunta, ¿cierto? No quedarnos como en la nostalgia, que de por sí es muy bella, yo adoro la nostalgia, pero una manera de ver a estas grandes personas, o que hoy día las vemos muy grandes, pero que en su momento fueron seres cotidianos. Don Gregorio, de hecho, escribió Memorias sobre el cultivo del maíz en un maizal que tenía en Argelia, ¿cierto? No era que él simplemente llegara pues con sus botitas muy limpias allá a decir, me deja escribir sobre esto, no, él tenía unos cultivos en esa zona, participaba, tengo entendido, también en minería, entonces era un personaje como nosotros, como yo me atrevería a decir, en este momento podría ser una persona que tuviera una finquita, igual, que de pronto, pues, en vez de la literatura se dedicara, no sé, a ser profesor o algo así, ¿cierto? Pongamos cualquier profesión. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos aprender, y ahí sí empiezo a responderte, Brian, después de semejante introducción. Nosotros, como ciudadanos del siglo XXI, estamos muy llamados a aprovechar las herramientas tecnológicas para tratar de descubrir lo que está pasando más allá de los medios de comunicación, más allá de las redes sociales. Por ejemplo, aquí estamos en una taberna muy famosita acá en Sonsón, y por ejemplo podríamos preguntarnos si este señor, que es muy amigo de la música, el propietario, quien se autodenomina como el fondero, entonces preguntarnos si él escribe, ¿cierto? Si el zapatero de aquí de enfrente escribe, si el señor de la tiendita, y es posible que sí. Él ahorita estaba referenciando y decía, no, yo no fui bueno para tomar fotos, pero él, por ejemplo, es un ciclista consumado, sale varias veces a la semana, y uno dice, esa persona tiene muchas cosas que contar. Él, por ejemplo, muy seguramente podría describirnos con lujo de detalles, como lo hizo don Gregorio, cómo es un amanecer aquí en Sonsón. Entonces él va a contar de los chicos que van a la escuela, del bus que los recoge, de las madres que salen todavía muy empijamadas a llevar a sus niños muy bañaditos, de las vacas que están ordeñando a la vera del camino, de los buses que van presurosos para Medellín, a las primeras personas que deben estar allá antes de las 9 de la mañana. Yo creo que eso fue lo que hizo don Gregorio, y es lo que nosotros estamos llamados a hacer a través del proyecto que ustedes tienen. Eso les está abriendo, yo supongo, ya un mundo de expectativas y de cosas. Veo, por ejemplo, tu manera de expresarte, que ya hay un proceso muy grande, muy hermoso, te expresas con una fluidez y con una seguridad. Entonces, ahí mezclamos dos cosas. Este proceso tan bonito, este proyecto que ustedes están realizando, la tecnología que nos ayuda mucho, el saber que estas palabras que nosotros estamos pronunciando con todas las ganas, con toda el alma, eso puede llegar a mucha gente y le puede tocar la vida y se la puede transformar. Has hecho, digamos, ya una introducción a esa vida cotidiana de don Gregorio,
pero ¿qué aspectos, digamos, podemos darle a la audiencia sobre esa vida de don Gregorio aquí en Sonsón y en todos los lugares donde estuvo, desde lo cotidiano, precisamente esa persona común que iba por allí por la calle, que al igual que todos pues se movían por una ciudad o un pueblo en particular? Bueno, Patricia, hay muchas anécdotas que cuentan los mayores que escucharon a su vez de los antepasados. Por ejemplo, hay una, a él le gustaba mucho hacer coplitas con sus amigos, y entonces se reunían siempre, como que había una botica, o sea, una farmacia de hoy día, es como el equivalente. Entonces se reunía ahí con los amigos y tenían una banquita especial en donde se tomaban sus aguardienticos, ¿cierto? Obviamente no los vendía el farmacéutico, pero sí ellos los llevaban y los iban consumiendo a medida que iban conversando, y eso se convirtió como en una tertulia muy famosa aquí en Sonsón, porque entonces era sentarse, pasar por la botica a escuchar a don Gregorio hablando con sus amigos que también, digamos, tenían ese amor por las letras. Otro asunto es que, por ejemplo, el A Julia, un poema muy hermoso que él compuso, no es a su esposa Julia Izaza, hermana del arzobispo de Medellín, sino que fue a una señora Julia Márquez, ¿cierto? Entonces, pues digamos que uno interpretando las cosas hoy día puede malpensar muchas cosas. Yo en realidad no sé cuál Julia fue primero en su vida, supondría que Julia Márquez y ya después su esposa, porque pues digamos no se conoció que don Gregorio tuviera pues como precisamente que fuera como de una vida desorganizada. Por el contrario, nos cuentan que era una persona muy leída. Dicen, digamos, los críticos de aquellas épocas que don Gregorio realmente era una de las figuras importantes de la literatura latinoamericana. Valga decir que don Gregorio no era sonsoneño, sino que venía del municipio de La Ceja. Y como en ese momento Sonsón pues era como un epicentro de cultura, de oportunidades, era un cruce de caminos, entonces eso lo hacía llamativo. Terminaría esta parte de las anécdotas comentando que don Gregorio también vivió en la Casita Blanca, que es una casa que todavía existe, todavía está en pie y queda en el camino o en la carretera hoy día que nos comunica con nuestro hermano municipio de Abejorral. En la finca vecina vivía Julia Márquez. Haciendo alusión a otras cosas, ¿cierto? Saliendo un poquito del tema de las curiosidades de Gregorio, pues quiero preguntarle dos cosas. Primero, más o menos, digamos, pues vemos que en el poema que él retrata en el poema del maíz, pero creo que dice algo que los recuerdos más inocentes son los que se viven en el campo, o algo parecido, no me acuerdo bien. Quiero que me exprese su opinión acerca de lo que dice él en el último capítulo pues del poema, porque me parece muy bonito que él diga que la mejor vejez se vive en el campo y que los recuerdos que uno tiene en el campo, digamos, son los más bonitos, porque lo que él trata de expresar ahí es que no hay un punto en el que yo diga que esto paró, sino que sigue y el recuerdo permanece ahí en mi mente, entonces, pero con una inocencia pura. Y la otra pregunta es que me diga usted qué piensa que acerca de Gregorio, cómo llegó a ser ese escritor que influenció, digamos, tantas culturas y tantas cosas, digamos, aquí también en Sonsón, que ayudó a crear, bueno, su poema influenció mucho en lo que es la fiesta del maíz aquí en Sonsón, y que me diga, por ejemplo, usted qué cree cómo él llegó a ser ese escritor que fue en ese tiempo. Respecto a este asunto del último capítulo, a mí siempre me ha parecido muy curioso porque, y debo confesar que hace apenas unos añitos yo me leí completo el texto, porque casi siempre que yo lo leía era como buscando esas motivaciones que hubo para la fiesta del maíz, entonces me quedaba como en lo anecdótico de la siembra, de la cosecha, de todo esto, del aprovechamiento del maíz. Y cuando yo me lo leo hasta el final y entonces veo que lo que él está escribiendo este texto, sus memorias científicas, se lo dedica a unos amigos de academia y haciéndoles como un llamado, que ellos como tan perfumados, como tan señoritudos, como tan postizos, dijéramos en una palabra muy paisa, pues o muy castiza, entonces él les dice, no, lo que vos mencionabas, Brian, de
de lo bonito del recuerdo que nace como de lo cotidiano, de las cosas simples. Y conecto esto con la otra pregunta. Don Gregorio y toda esa generación de seres tan maravillosos se formaron muy seguramente a la luz de una vela. No había redes sociales, no había televisión, estaba simplemente un padre o una madre que desde sus pocos o muchos conocimientos trataban de compartirlos con toda la familia. Y entonces, ¿yo por qué menciono lo de la vela? Porque me parece que una vela es como un vino, es una cosa que convoca. No sé si a ustedes, amiguitos, les habrá pasado, o amigotes también, les habrá pasado cuando se iba la luz y entonces los primeros 4 o 5 minutos en la casa era buscando a ver en dónde estaba una candela, una vela, unos fósforos, algo con que encender. Hoy en día ya no tenemos esa dificultad, pero hace años, hasta hace unos 20 años más o menos, que no habían todas estas herramientas, era una delicia que se fuera la luz, porque por A o por B la familia terminaba congregada en algún punto, en la cocina, en la sala, alrededor de la única vela que se encendía en la casa, y entonces era un tiempo muy bello en el que la familia compartía, y era otra vez rememorar. Ahorita que estás hablando de nostalgias y de recuerdos simples, rememorar esas épocas en donde los arrieros, la gente del maíz que hizo esta Antioquia pujante a punta de trabajo, no de orgullos falsos, sino de puro trabajo. Entonces, esta gente, cuando los abuelos nuestros se iban hasta el Valle del Cauca a llevar una carga de café o a traer unas mulas, unos bueyes o lo que fuese, ellos se reunían en la cocina a contar sus historias, y por eso es que seguramente se fue creando esa falsa referencia a los paisas, que ya se convierte como en un paisismo, entonces en donde era el berraco el que alzaba un brazo y el monte se descuajaba, y también con el rosario en la mano y la bendición de la madre, que era como lo típico que se comentaba en esa época. Muy seguramente en esas charlas familiares don Gregorio fue aprendiendo estas cosas, y adicionalmente, a pesar de que no habían muchas bibliotecas, de que él, por ejemplo, se tuvo que ir a estudiar a un seminario, se tuvo que hacer seminarista, aunque yo creo que no le gustaba mucho, pero de esa manera él pudo hacerse abogado después, ¿cierto? Entonces él se sacrificó un poco en lo inmediato para beneficiarse después de todo ese conocimiento en lo futuro. Y entonces yo terminaría diciendo esto: en esa época, en la de don Gregorio, la gente se formaba sin tener muchas posibilidades, pero poniéndole todo el empeño, todas las ganas. Seguramente de algún modo se podría estar imaginando que, a pesar de su enfermedad, de su tristeza, de su melancolía permanente, a través de la literatura, él iba a tener como una manera de compensar. Y entonces miren qué bonito, una persona que siempre estuvo esperando la muerte se volvió inmortal gracias a los poemas. Para ir cerrando, Juan, ¿qué importancia tiene volver a Gregorio Gutiérrez como autor, como personaje? ¿Qué importancia incluso tiene el volver al patrimonio y a todas estas manifestaciones artísticas que han construido la historia de nuestros pueblos antioqueños? ¿Qué importancia tiene volver? Y yo creo que la tiene toda. Ya dijimos ahorita, no podemos llorar sobre la leche derramada, no podemos quedarnos en una nostalgia por la simple parte estética, pero volver siempre es muy bueno. Volver no para desandar el camino, volver no para quedarnos anclados, sino para ver lo bueno que hubo allá, lo bueno que nuestros abuelos, que esas generaciones pasadas se demoraron centurias en construir, en diseñar, y que de pronto nosotros, por un falso y malentendido modernismo, tiramos por la borda. Yo creo que hoy yo me admiro mucho de estas nuevas generaciones tan audaces, tan berracas, tan capaces de tantísimas cosas, pero al mismo tiempo creo que esa potencia tan enorme que ellos tienen a veces queda vacía de esos contenidos por falta de volver, ¿cierto? Entonces parecería que nosotros en este momento tenemos algo así como el supermodelo que nos está llevando muy lejos, que nos está sacando de la atmósfera, que nos está llevando a sitios inimaginados, pero se nos está olvidando lo más importante, que es lo básico, que es lo cotidiano. Ya lo mencionábamos ahorita, la historia que nos puede contar el señor zapatero, la empleada que trabaja en nuestra casa, nuestra madre. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos hablado
con nuestra madre sobre temas. Por ejemplo, yo les confieso, he hablado muchas veces de la muerte con mi madre, que ya tiene 88 años, y entonces es algo que le exige a uno temple, pero es algo muy hermoso. Entonces yo terminaría diciendo eso, qué rico volver al pasado, no para quedarnos ahí, sino para maravillarnos, para enamorarnos de muchas cosas y para que el futuro esté cimentado en eso, porque cuando uno puede tener la cresta en la cabeza pintada de 1000 colores, uno puede tener tatuado todo el cuerpo, eso son accesorios, pero nosotros, y hoy precisamente que estamos pensando en esto de ser americanos, yo creo que una de las cosas fundamentales es no renunciar a lo que somos, por triste, por duro, por difícil que sea, debemos aceptarnos. Miren lo que está pasando ahora, que nos estamos reconociendo a nivel de Colombia después del plebiscito. Entonces estamos haciendo una reflexión muy interesante y yo creo que esa dificultad nos va a llevar a cosas muy buenas, posiblemente a que seamos más humanos, que seamos más cercanos, que tengamos en cuenta que el otro, que esta visita que ustedes están haciendo a Sonsón de algún modo está transformando mi vida y que yo aspiro a que estas ondas radiales por las que se va a transmitir el mensaje, pues eso también toque a mucha gente y de ahí pueden surgir cosas maravillosas. Pues bien, hemos llegado al final de este programa especial alrededor de la vida y obra de Gregorio Gutiérrez González. Invitación a todas las personas para que lo lean. Nos queda mucho por aprender acerca de este importante autor, que tuvo demasiados seudónimos. Lo llamaban el Aderbal, El Bardo, El Antíoco, el Bermal, Alfredo, el Fausto, el Etul, el Trovador, el Polión, el Nocesa, Lepollero, el Patricio, Ulira y quién sabe cuántos más, este hombre que le gustaba tanto la poesía y jugar con la palabra. Esto fue Pregonando en la Radio, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Los acompañó Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado y que se animen a leer a Gregorio, que es un gran autor de aquí de Antioquia. Le acompañó Brian. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Soy Cristian y hasta la próxima. Pregonando en la Radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.